Solo los israelitas poseían los derechos legales para la bendición del pacto. ¿En qué consistían esas bendiciones? Bueno, salvación, liberación, sanidad, provisión y protección. Eso estaba incluido en el pacto, pero eso era para un pueblo específico. Eso no era para todo el mundo. Esto demuestra ciertamente de que la liberación no es para la gente que no conoce a Cristo. Según esta historia, la liberación es para los hijos, para los redimidos. Lo que ha pasado con esto es que como se ha enseñado mal, los hijos consideran que no la necesitan. Eso es lo que realmente ha venido pasando, porque ciertamente esto se ha enseñado mal. Un tiempo después, Jesucristo pagó en la cruz para que no estuviéramos incluidos del pacto. Pagó para darnos todo lo que el hombre necesita. Ahora todo aquel que cree puede gozar de salvación, liberación, perdón de pecado, provisión divina, protección y vida eterna. ¿Por qué los creyentes necesitan liberación si Jesucristo nos redimió de todo? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, recordemos que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, pero todavía hay en nuestra alma y en nuestros cuerpos influencias del pasado. Esto es lo que muchas personas tristemente no han querido reconocer, a pesar de que los hechos lo confirman. Con todo el respeto voy a decir esto: consideraron por mucho tiempo que eso no era necesario, pero ya vamos a explicar por qué sí es necesario. Fue Jesús el que comenzó a liberar a la gente. Eso no lo estamos inventando nosotros. Así fue que él comenzó su ministerio, y todo aquel que llegaba lo liberaba y lo hacía parte de su ministerio. Quiere decir, antes de hacerlo parte de su ministerio, lo liberaba. Ese era un asistente de esa sinagoga, era un hermano fiel de esa congregación, y el demonio vivía dentro de él. En ese momento que tuvieron los dos dentro de ese mismo recinto, el demonio no pudo resistir. Inmediatamente el demonio se revela y comienza aquella batalla. Y lo que más le llama la atención es que Jesús no estaba orando, Jesús no estaba fuera, no, Jesús estaba predicando. Pero las palabras ungidas que salían de la boca de Jesús comenzaron a taladrar a todos los asistentes, incluyendo a ese hombre que estaba poseído por ese espíritu. La pregunta es: ¿por qué ese espíritu no se había manifestado antes? Estaba cómodo ahí. Estaba cómodo. Les hago una pregunta: ¿quién cree usted que está causando que un montón de gente dentro de la congregación vive en depresión, en ansiedad, que una cantidad de personas estén pasando por unos problemas de salud que no tienen lógica científica? Y escúcheme, estoy hablando de hermanos, estoy hablando de personas que pertenecen a una congregación, que son personas de oración, que oran, que van a la iglesia, que están en ayuno, que hacen todo lo que generalmente hacemos nosotros los cristianos. ¿Quién cree usted que está generando todo eso? Oiga, mi gente, porque esto se va a poner interesante a partir de este momento. Bendiciones para todos, qué bueno una vez más, nosotros contentos porque Dios nos da el privilegio de estar aquí y compartir con toda esta gran audiencia maravillosa que está muy pendiente, estar conectado con nosotros. Así que bueno, venimos recargados con nuevas fuerzas hoy, venimos con un maravilloso tema que estamos seguros que va a ser de bendición para todos, así como todas las conferencias, ¿verdad?, Así es. que hemos estado compartiendo por acá. Bueno, fíjate que hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y estoy seguro de que nos vamos a gozar con este tema porque traemos un tema básico en el sentido de que es la primera conferencia que hoy vamos a hablar de liberación. No habíamos hablado de liberación acá, y hoy con la ayuda del Señor pues vamos a desarrollar la primera conferencia, digamos, de forma oficial, la primera conferencia que tiene que ver con liberación. Estoy seguro de que el Señor nos va a dar la oportunidad de seguir desarrollando más temas de liberación. Por eso tenemos que llevarlo desde la parte básica, para que todos los que están allí, que no manejan bien esta situación, puedan ir comprendiendo desde el 1 al 10, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primer nivel hoy. Y el tema de hoy se llama Liberación, el derecho para los hijos. Esto es muy importante, este nombre, o sea, este título, porque es un derecho. La liberación es un derecho que como hijo de Dios, porque por la gracia de Dios, en aquel momento cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento ya nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y a partir de allí, bueno, se activan una serie de privilegios única y exclusivamente para los que son parte de esa familia. Se van a activar una serie de privilegios que tienen que ver con salvación, es lo primero.
Luego viene liberación, sanidad, restauración, prosperidad. Bueno, una serie de elementos que es como un combo donde vienen incluidas todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, es importante poder entender este tema. Y vamos a empezar con un texto bíblico, Mateo 15, 21. Por lo menos vamos a estar leyendo hasta el versículo 28. Allí vamos a ver la historia de una mujer de origen cananea o bien conocida como la sirofenicia. La Biblia habla de que esta historia nos cuenta de que Jesús andaba por este lugar fronterizo con Sidón y por allí esta mujer al darse cuenta que Jesús caminaba por esos lugares, ella inmediatamente se le pegó atrás, vino detrás de Jesús y de los discípulos y comenzó a pedirle que le ayudara con una liberación, con un tema de liberación, de sanidad para una hija que estaba atormentada por un espíritu inmundo. Y a partir de esta liberación aprendemos muchísimas cosas. Porque en el desarrollo de lo que pasa en esta liberación vamos a poder comprender cómo es el tema de la liberación y para quién es. Entonces vamos a leer desde el versículo 21 para entrar en contexto. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Apreciada mujer», le dijo Jesús, «tu fe es grande, se te concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Mire esto. En este relato bíblico podemos darnos cuenta que una mujer cananea vino desesperada a pedir liberación para su hija, que estaba siendo atormentada por un demonio. Como filistea, es decir, gentil, no estaba incluida en el pacto de los hijos de Israel. Fíjate que en el desarrollo de esa lectura vamos a encontrar que ella viene detrás de Jesús pidiendo el milagro, pidiendo la liberación, y la historia registra que Jesús no respondía palabra. Eso quiere decir que Jesús la ignoró, la estaba ignorando en el momento que ella estaba haciendo aquella petición. Pero no se preocupe, porque ya vamos a ir explicando por qué Jesús la ignoraba. Entonces, fíjate que ella le salió al encuentro y, como si fuera una israelita, como si fuera parte del pueblo judío, ella usó términos que tienen que ver con la gente que está dentro del pacto. Bueno, ella decía: «Señor, hijo de David». Ya va, ese es un vocabulario que no era propio para una mujer que era sirofenicia, porque ese era un lenguaje que era para la gente que es del pueblo de Israel. Entonces, posiblemente por esto es que Jesús la ignora, porque esa palabra en el lenguaje de una mujer gentil, no, porque ella no es de los hijos de Israel. Entonces, noten que ella viene diciendo: «Ten misericordia de mí», pero Jesús no le respondía palabra alguna. Cuando Jesús responde, y entonces, pero fíjate algo, los discípulos les pareció como algo muy así desagradable que ella estuviese detrás de ellos. A ellos le era vergonzoso esa situación. Entonces ellos, en vez de clamar por ella y decirle: «Oye, Señor, ayúdale, esta mujer te necesita, esta mujer necesita que la ayudes con algo», no, ellos le dijeron: «No, maestro, despide a esa mujer, mire, esa mujer viene detrás de nosotros dando gritos y no es posible, despídela». Ellos no le dijeron: «Ayúdala, despídela». Entonces, fíjate, cuando Jesús responde de una manera bastante extraña, que tenemos que analizar. Jesús dice: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Oigan, mi gente, porque esto se va a poner interesante a partir de este momento. Cuando Jesús finalmente responde, porque Jesús la viene ignorando, y a propósito de la petición de los discípulos, parece que le responde.
él se voltea y le dice a la mujer, mira, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba refiriéndose al pueblo de Dios, que era el único que tenía, escuchen esto, que tenía el pacto de Dios. Solo los israelitas poseían el derecho, los derechos legales para la bendición del pacto. ¿En qué consistían esas bendiciones? Bueno, salvación, liberación, sanidad, provisión y protección. Entre esas cosas, eso estaba incluido en el pacto, pero eso era para un pueblo específico. Eso no era para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, ella escucha que Jesús le está diciendo eso y entonces ella vino y se postra. Ella no se rinde. Claro. Si ella hubiese sido una persona como nosotros, ella hubiese dicho, no, tú no eres ningún evangélico, nada. O sea, tú no eres ningún mesías, porque ¿cómo tú me vas a responder así? Si yo simplemente te estoy pidiendo porque mi hija pues está pasando por una necesidad. Mira, tú me respondes así. No, ella no aceptó. Ella, dice la Biblia, que se postró ante Jesús y le decía, Señor, socórreme, ayúdame, Señor. Claro, como diciendo, bueno, si no me vas a hacer caso por hablarte de la forma que yo creo que tú tienes que prestarme atención, entonces voy a hacer lo que tu Dios dice que hace. Exacto. Voy a postrarme a adorar. Voy a postrarme. Ahora fíjate, lo segundo es que Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate tú. En primer lugar, Jesús le dice a la mujer, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, la Biblia dice que ella cae de rodillas y clama y le dice, Señor, socórreme, ayúdeme, tú eres el único que me puede ayudar. Mi hija está pasando por una situación bastante compleja. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo. Y cuando Jesús responde de nuevo, le dice, no está bien tomar el pan que le corresponde a los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Yo creo que si esa mujer hubiese sido como nosotros, nos rendimos y no conseguimos la bendición. Ahora, los gentiles eran considerados perros en aquellos tiempos. ¿Quién eran los gentiles? La gente que no pertenecía a la comunidad judía. Todas las personas que no pertenecían a ese grupo de judíos eran gentiles o extranjeros y eran considerados como perros para ese tiempo. Y entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? A que lo único que tenían derecho a las bendiciones del pacto eran los hijos. Eso era lo que se estaba refiriendo. Entonces, los hijos para ese momento eran los hijos de Israel. Pero hoy los hijos son los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de Cristo, que entregaron su vida al Señor por medio de la confesión de fe, pidieron perdón por sus pecados y Jesucristo los lavó con su sangre y los redimió y ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Bueno, para ellos es la bendición. La liberación, la sanidad, la restauración comienzan a ser parte de los beneficios que los hijos van a comenzar a recibir por ser parte de la familia de Dios, no antes. El tema es que los hijos no quieren, porque esto se ha enseñado mal, mi gente. Lo que ha pasado con todo a lo largo de todo este tiempo es que ha visto una mala interpretación de la Escritura con relación a esto. Porque la liberación, según lo que Jesús está enseñando aquí, es para los hijos, es para los cristianos, es para la gente que efectivamente forma parte del cuerpo de Cristo. Pero tú le dices a un hermano o a una hermana, mira, tú lo que necesitas es un pan. ¿Cómo un pan, pastor? Bueno, un pan es una liberación según la Biblia. Porque Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los perros. O sea, ¿qué es lo que esta mujer estaba diciendo? Buscando la liberación. La liberación. Y Jesús le dijo, mira, este pan, que es la liberación que tú necesitas, no es para ti porque tú no eres parte del pacto, tú no eres parte de los hijos y está fuera de la bendición. Lo que pasa es que la mujer dijo, no, pero es que esa bendición es mía. Yo vine por esa bendición y no me voy de aquí sin ella. Esta mujer fue más allá, fue atrevida y clamó y peleó su bendición hasta que la conquistó. Ahora, fíjate algo, Marcos 7:27 nos da una aclaratoria maravillosa. Marcos dice algo, da un detalle
de esta misma historia que no lo da Mateo. Vamos a leerlo. En esta dice, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Te das cuenta? En esta versión está diciendo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O sea, si esta mujer estaba buscando una liberación para su hija, según lo que le está diciendo Jesús en principio, no puedo dártela porque eso no es para los que no son hijos. Eso es para los que ya forman parte de la familia de Dios. Ese es un privilegio. Es más, le dice aquí, según Marco, dice, deja primero que se sacien los hijos. Y si queda por ahí, está bien. Entonces, la mujer siguió insistiendo. A pesar de que no era hija, a pesar de que no era parte de esa comunidad, a pesar de que no era parte de esa familia, ella siguió insistiendo. Jesús sabía que los hijos de Abraham tenían el derecho de sentarse a la mesa para comer de las bendiciones de Dios, mientras que los gentiles no les estaba permitido ni siquiera acercarse. Y ella dijo, sí señor, está bien, pero aún los perros, no importa, si quieres, llámame como tú quieras, pero escucha, entonces mira lo que va a pasar. Los perros, entonces yo me voy a meter debajo de la mesa, a esperar que caiga una migaja. Porque ella dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las mesas o de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 19, versículo 9. Porque ¿quién eran los hijos para ese tiempo? ¿Quiénes eran los hijos para ese tiempo? Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Ve lo que está diciendo, ¿eh? La salvación ha venido a esta casa, refiriéndose a Zaqueo, ¿te acuerdas? Claro. La salvación ha venido a esta casa porque este también es un hijo de Abraham. Entonces, los hijos de Abraham, para ese momento, eran los descendientes, pues la familia, la gente que pertenecía al pacto de Israel. Entonces, ¿quiénes representan los hijos hoy? Porque para ese momento representaban los descendientes de Abraham. Ahora, ¿quiénes representan los hijos hoy? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Escúchalo bien, porque esto hay que aclararlo desde el punto, desde el 1, 2, 3. El ABC. Sí, porque no podemos incluso meternos en un tema aquí profundo de liberación sin poder explicar estos principios. Escuchen esto. ¿Quiénes representan los hijos hoy? Bueno, todos los que recibieron a Jesucristo como Salvador de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12. Le está diciendo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta mujer para su hija? Liberación. Pero la mujer de origen fenicio, yo estaba investigando qué tiene que ver esto en la actualidad hoy. ¿Quiénes representan los fenicios hoy? Bueno, una combinación de sirios y fenicios. Tiene que ver con los sirios, la mujer. Entonces, lo que confirma que no era del pueblo judío. Esta mujer no tenía derecho a las bendiciones porque no era israelita. La mujer reconoce el privilegio y las prioridades de Israel, pero aún así apela a la misericordia incondicional de Jesús para sanar a su hija poseída. ¿Sí? Entonces, esto demuestra algo. Escuchen esto. Esto demuestra ciertamente de que la liberación no es para la gente que no conoce a Cristo. Según esta historia, la liberación es para los hijos, para los redimidos, para los que efectivamente, lo que ha pasado con esto es que como se ha enseñado mal, los hijos consideran que no la necesitan. Eso es lo que realmente ha venido pasando. Y casi nadie, tú lo ves, porque ciertamente esto se ha enseñado mal. Esto quiere decir que la liberación primero es para los hijos y después para los de afuera o no creyentes. En la escritura Jesús se refería a la liberación como el pan de los hijos. El pan de los hijos de Dios. Esta parte es la dieta espiritual a la que cada creyente tiene derecho de participar. Esto es muy importante. Ese es un derecho, por eso hablábamos del derecho de la liberación para los hijos. Entonces, cuando la liberación no es parte de la dieta de un creyente,
porque hablábamos que es pan, ¿verdad? Claro. Entonces, el resultado será desnutrición espiritual. Va a haber desnutrición espiritual porque no han recibido el pan nutritivo que tiene que ver con la liberación para los hijos de Dios. Esto es muy importante aclarar, por eso estábamos hablando de que es una parte básica que consideramos que es sumamente importante aclararla desde el punto número 1 o desde el nivel 1, para que todos inmediatamente comenzamos a entender para que ese concepto, porque algunas personas cristianas, por ejemplo, que escuchan la palabra liberación, se ponen así como cuando los gatos, cuando le echan agua. Sí, pero no es por el concepto equívoco y errado en el cual hemos caído a propósito de tantas cosas que se han dicho, que no son negativas, que no tienen que ver con la realidad de lo que la Biblia enseña. Entonces, los cristianos necesitan pan para sobrevivir, sin el cual habrá desmayo y debilidad. La razón por la que tantos creyentes están débiles o desmayan es porque no han recibido el pan de los hijos, que no es otra cosa que liberación. Hoy sí estamos hablando de liberación. Entonces, esto es importante aclararlo, porque en el plan de Dios, el evangelio se tenía que presentar primeramente según el antiguo pacto, al pueblo de Israel. Entonces, hay algo tremendo, porque Mateo 10, capítulo 6, versículo 6, perdón, Mateo 10, versículo 6, vamos a ver que el evangelio tenía que ser presentado primeramente al pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 6, Mateo 10. Dice, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Entonces, los hombres de Dios que Dios envió, le dio instrucciones claras y le dijo, vayan primero a buscar las ovejas perdidas. Porque el evangelio fue presentado primero a los judíos. Por eso dice Juan 1:12, a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Le rechazaron. Le rechazaron, no le recibieron. Entonces, a propósito del rechazo, a propósito de que ellos no quisieron la bendición, entonces Dios permitió que esa bendición no llegara a nosotros. Por eso dice textualmente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ahí en el capítulo 10 de Mateo se está hablando de que cuando Jesús mandó a los apóstoles a llevar el mensaje, la misión era llevarle primero el mensaje, los beneficios. Si queremos vamos a leerlo desde el versículo 1, para que ustedes se den de cuenta que a quién envía Jesús de acuerdo a Mateo 10. En este dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Mira, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Para ese momento no había autorización para ir a predicar ni a gentiles ni a samaritanos. No había autorización. Que le dijo, vayan primero a quiénes. Sino solo al pueblo de Israel. Solo al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios. Las ovejas perdidas de Dios. Y síguelo leyendo para que veamos un poquito más adelante. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Date tu cuenta, ¿eh? Ahí está. El Señor le está diciendo, hagan este trabajo, pero primero, a las ovejas perdidas de Dios, ¿qué es lo que iban a hacer? Sanen a los enfermos. Sanarlos, resucitar a los muertos. Resuciten los muertos. Curar los leprosos. Curen los leprosos. Y expulsar demonios. Y echen fuera a los demonios. Pero era primero para el pueblo. Más nada. No había autorización para efectivamente ir a predicar a otro grupo de personas. Un tiempo después, Jesucristo pagó en la cruz para que no estuviéramos incluidos del pacto. Pagó para darnos todo lo que el hombre necesita. Ahora todo aquel que cree puede gozar de salvación, liberación, perdón de pecado, provisión divina, protección y vida eterna. A propósito de lo que Jesús hizo en la cruz por todo. Por eso es que le dice antes de irse, ahí creo que es en Lucas, no en Hechos, cuando le dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 28 Jesús le dice, y por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? En Mateo y Marcos. Marcos creo que 16:15 y Mateo 28. Ahí ya Jesús, después de la resurrección, Jesús autoriza para que no solamente al pueblo judío, sino a todo. Y gracias a eso, la palabra llegó hasta aquí, hasta el alto, hasta Suapiri. Entonces, la liberación es un derecho por ser hijo. La liberación nos pertenece a nosotros los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Dios nos adoptó como hijos. Vamos a verlo. Porque gracias a esa adopción que Él hizo por nosotros, la liberación nos pertenece. Porque nos adoptaron como a hijos. Entonces vamos a verlo en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Mira esto, nos adopta como miembro de su familia. Ahí el apóstol Pablo se está dirigiendo a una comunidad de cristianos que no eran judíos. Una iglesia que estaba en un punto llamado Éfeso. Ya era una iglesia, ya era una comunidad no de creyentes, pero no judíos. Entonces, ahí Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero también en Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice en esta versión, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijo por el cual clamamos, Abba Padre. Gracias a ese espíritu de adopción que nos dieron, ahora podemos tener el privilegio de llamarle a Dios Padre, como dice en esa versión. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Nos adoptó como... Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora podemos decir querido Padre, que es lo que quiere decir la palabra querido Padre. Entonces, te das cuenta que ahora, pero entonces ahora, por esa adopción, entonces ahora fuimos injertados en esta familia de los hijos del reino y ahora tenemos el privilegio de recibir todos los beneficios, porque somos hijos. Entonces, ¿qué es la adopción? Bueno, es el acto de gracia a través del cual Dios recibe como hijo a aquellos que reciben a Cristo, otorgándole todo el derecho y privilegio de ser hijos de Dios. La adopción implica una relación íntima y personal con Dios, donde se puede llamar Padre con confianza. Entonces, los creyentes son recibidos en la familia de Dios. Se les da el nombre de Dios, se les cuida paternalmente y se les concede privilegio de hijo y se les hace heredero de las promesas divinas. Entonces, ahí está todo. ¿Por qué los creyentes necesitan liberación si Jesucristo nos redimió de todo? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, recordemos que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, pero todavía hay en nuestra alma y en nuestros cuerpos influencias del pasado. Esto es lo que muchas personas, tristemente, no han querido reconocer a pesar de que los hechos lo confirman. Repito esto, recordemos que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, pero todavía hay en nuestra alma y en nuestro cuerpo influencias del pasado. Para que el Espíritu de Dios more en plenitud en nosotros, tenemos que limpiar la casa. Es muy importante, es extremadamente necesario limpiar la casa. ¿Por qué? Mira lo que pasó, se lo voy a recordar, porque a todos nos pasó igual. Cuando llegamos a Cristo, mira lo que pasó. Recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos transformó, nos cambió, nos quitó la manera de comportarnos, la manera de pensar, cambió muchas cosas en nuestras vidas. Comenzamos a congregarnos, comenzamos a recibir la doctrina, comenzamos a ser adoctrinados, discipulados, consolidados, etc. Luego nos bautizaron y de allí nos hicieron líderes. Dios, bueno, nos fue promoviendo a posiciones de liderazgo dentro de la congregación, algunos diáconos, algunos adoradores, algunos el protocolo, algunos tienen que ver con algún departamento que esté funcionando en la congregación. Bueno, nos hicimos parte de esto. Recuerden algo, ¿cuándo hubo una liberación durante todo ese tiempo? Bueno, yo sé que muchos están pensando lo siguiente, están diciendo, bueno, pastor,
Bueno, la liberación vino cuando yo me entregué en serio. Eso fue lo que pasó. No se supone que tuvimos que haber pasado por un filtro de limpieza y de purificación. Y yo sé que usted está pensando lo siguiente. Bueno, pero es que eso lo hizo el Espíritu Santo cuando llegué. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Porque hay un gran número de personas, en su gran mayoría todos hemos llegado a la iglesia de Cristo con problemas, con situaciones que venimos arrastrando del mundo. Algunos vinimos del mundo de la santería, otros venían del mundo de la prostitución, de la promiscuidad, otros venían de tantas situaciones terribles en lo cual estábamos sumergidos en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que al llegar a Jesús, lo que hicimos fue, recuérdense, porque a todos nos pasó igual, todos debemos recordarlo. Nosotros llegamos a la iglesia y ahí algunos recibimos clases de catecumenio, en algunas partes le llaman así. Me refiero a clases de doctrina. Y 6 meses duramos, algunos 3, algunos 4, algunos como 5, 6 años, por problemas que tenían que le impedían poderse bautizar. Bueno, luego de haber vencido toda esa situación, de alguna forma, ¿cómo se llama? Nos bautizaron. Y desde allí, bueno, nos hicimos oficiales en la congregación. Pero recuérdense que ninguno de nosotros pasamos por esto que estoy explicando, que es la liberación, porque sencillamente le voy a explicar por qué no pasamos por ahí. Porque en la gran mayoría en las iglesias que nosotros llegamos, el ministerio de la liberación no estaba activado. Y algunos pastores, con todo el respeto voy a decir esto, consideraron por mucho tiempo que eso no era necesario. Pero ya vamos a explicar por qué sí es necesario. Fue Jesús el que comenzó a liberar a la gente. Fue Él. Eso no lo estamos inventando nosotros. Fue Jesús. Así fue que Él comenzó su ministerio. Y todo aquel que llegaba lo liberaba. Y lo hacía parte de su ministerio. Quiere decir, antes de hacerlo parte de su ministerio, lo liberaba. Fíjate, la liberación es una parte importante dentro del ministerio de Jesús. La liberación que Él estableció en el Nuevo Testamento lo diferencia, escuchen esto, de lo que hicieron todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios levantó grandes profetas como Elías, que hizo descender lluvia y fuego del cielo, o Moisés, que abrió el mar rojo, pero nunca se vio a uno de ellos echando fuera demonios. El caso más cercano, parecido a la liberación, fue el de David, quien, alabando a Dios con un arpa, ahuyentaba al espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Fíjate, eso es lo más cercano a una liberación que vemos en el Antiguo Testamento. Pero entonces es Jesús, el Hijo de Dios, quien introduce, escuchen esto, la liberación y comienza su ministerio echando fuera demonios y liberando a los cautivos. Fue Jesús el primero, fue el que inauguró el ministerio de la liberación como tal. Ya el profeta Isaías había hablado acerca del ministerio del Mesías, el cual sería ungido para liberar a los cautivos y abrir las cárceles de los presos. Y eso lo vamos a ver en Isaías capítulo 61, versículo 1. El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso es muy importante. Fíjate lo que está diciendo Isaías. 700 años antes de que Jesús llegara, ya Isaías estaba profetizando cómo iba a ser el ministerio de Jesús. Porque lo que Isaías estaba profetizando era precisamente apuntando a la persona de Jesús cuando llegara, cómo iba a ser el desarrollo de su ministerio. Entonces, luego Jesús en Nazaret le dio cumplimiento a eso. Vamos a verlo. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Estoy yendo texto bíblico por texto para ir describiendo cómo comenzó este tema de la liberación y donde la Biblia lo señala. En esta dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre
a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Te das cuenta? Hoy se ha cumplido esta escritura que Isaías había profetizado 700 años antes de su llegada. Ahora en Nazaret, él toma la palabra y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que me llama la atención de ese episodio bíblico es que Jesús entró conforme a su costumbre, pero no a vivir conforme a la costumbre. Entró conforme a la costumbre, a como entraba, como asistía a la sinagoga para su momento, pero no para vivir dentro de esa rutina. Entró conforme a la costumbre, pero para cambiar, revolucionar, con la unción del Espíritu Santo que venía en él. Por eso, en el momento que está leyendo esa palabra, las miradas de las personas estaban puestas en él. Ese hombre tenía algo distinto. Ese hombre no era cualquier conferencista. Ese hombre no venía a hacer lo mismo que hacían los otros, que puro bla, 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 bla. No, Jesús venía ahora. Por eso le dice: hoy se está cumpliendo esa escritura delante de usted. Las miradas estaban ahí. Imagínate, ese hombre venía con la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué llegaron estas señales con Jesús? Bueno, la respuesta es porque fue él quien comenzó a predicar el reino de Dios. Y sobre esa región comienzan las liberaciones de las opresiones de Satanás. Fue precisamente, bueno, ahí estaba en Nazaret predicando, pero luego se va a Capernaum. Y mira lo que pasó en Capernaum. Capítulo 4 de ese mismo libro, pero vamos a leer el 31 hasta el 37 por lo menos. Después, Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad, ¿ves? Ya no era un conferencista como los mismos de siempre. Este hombre venía con un respaldo, venía con algo tremendo y iba a quedar demostrado. Vamos a ver. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerles más daño. La gente asombrada exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús se difundieron. Corrieron por cada aldea de toda la porque región. no habían visto nunca nada como eso. Y escuchen algo, ahí estuviera dando la impresión de que el hombre lo trajeron endemoniado. No, ese era un asistente de esa sinagoga. Si estaba ahí, era un hermano fiel de esa congregación. Y el demonio vivía dentro de él. ¿Qué pasa? Que nunca había llegado un hombre de Dios con una unción, con una autoridad tan violenta. En ese momento que tuvieron los dos dentro de ese mismo recinto, el demonio no pudo resistir. Inmediatamente el demonio se revela y comienza aquella batalla. Y lo que más le llama la atención es que Jesús no estaba orando. Jesús no estaba fuera, no. Jesús estaba predicando. Pero las palabras ungidas que salían de la boca de Jesús comenzaron a taladrar a todos los asistentes, incluyendo a ese hombre que estaba poseído por ese espíritu. La pregunta es: ¿por qué ese espíritu no se había manifestado antes? Estaba cómodo ahí. Estaba cómodo. No había llegado alguien con la autoridad suficiente en lo espiritual para que ese demonio se sintiera amenazado, se sintiera confrontado, al punto que se revela. Y comienza una conversación y comienza a hablar con Jesús y comienza a decirle: ¿qué pasó? ¿Para qué veniste? Todavía no es el tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, todavía no ha llegado el tiempo de la destrucción, de que no. Y Jesús le dice: cállate y sal de ahí. Entonces la gente ve la conversación, me imagino que veían al hombre que le preguntaba a Jesús y Jesús le respondía,
Y el demonio hizo caso a la orden que Jesús le da. Y cuando el demonio cae, el hombre cae derribado al piso, liberado, la gente dice, bueno, ¿y qué doctrina es esta? ¿Qué es esto? Que con autoridad manda a los espíritus y obedece. Y eso hizo automáticamente que su fama, ¿qué? Se difundiera. Se difundiera. No habían redes sociales. No habían, ¿me entiendes? No había nadie grabando para el TikTok, no. Eso corrió rápido, porque nunca había pasado. Esto es muy importante. Entonces, el ministerio de liberación es una parte esencial de la vida de cada iglesia y de cada creyente. ¿Por qué? Bueno, el trabajo de liberación espiritual de las ataduras con las que particularmente muchos creyentes tienen dentro de nuestras congregaciones, de los cuales deberían ser liberados y sanados. Les hago una pregunta. ¿Quién cree usted que está causando que un montón de gente dentro de la congregación vive en depresión, en ansiedad? ¿Quién cree usted que está causando que una cantidad de personas estén pasando por unos problemas de salud que no tienen lógica científica? ¿Quién cree usted que está causando? Y escúcheme, estoy hablando de hermanos, estoy hablando de personas que pertenecen a una congregación, que son personas de oración, que oran, que van a la iglesia, que están en ayuno, que hacen todo lo que generalmente hacemos nosotros los cristianos. ¿Quién cree usted que está generando todo eso? Pero lógico, esto se ha malinterpretado tanto que tú le dices a alguien, hermano, ¿por qué tú no vas y te haces una liberación? No, que el Señor te reprenda, demonio. O sea, eso es lo que te dicen. No, ellos no van a aceptar que tú le digas, pero ¿por qué no? Si la liberación es para los hijos. Y te dicen, eso no es de Dios. Y entonces te dicen, no, eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? La liberación es para ti. Lo dice la Biblia. Eso es un privilegio que tienen los hijos. Lo que hemos entendido nosotros los hijos, que sí podemos recibir sanidad, pero no liberación. ¿Sí? O sea, entonces, como que se aceptan unas cosas y otras no. Entonces, esto es importante aclararlo. Escúcheme, todo lo que hemos estado compartiendo está en la Biblia. No lo estamos inventando. Entonces, regularmente llegan a cada congregación personas con diferentes tipos de ataduras, por lo que es necesario tener activado el equipo de liberación para orar por liberación y restauración, para que no se nos cuelen estas personas o estos espíritus inmundos a través de estas personas a puestos de liderazgo, a posiciones importantes en el reino. Porque van a llegar a las congregaciones personas que tienen mucho tiempo trabajando la parte de la santería, trabajando la parte del espiritismo, trabajando la palería. Bueno, muchas personas con problemas fuertes, con problemas serios espirituales. Entonces, es verdad, esta gente entregó su vida a Cristo. Nadie está diciendo lo contrario. Tienen al Espíritu Santo, son hijos de Dios. ¿Ves? Son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero necesitan. Y yo sé que mucha gente está pensando ese versículo de Juan. Yo sé que mucha gente que está escuchando esto le está viniendo ahora mismo ese versículo de Juan en su mente, le está pasando, no, ¿cómo que dice? Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tranquilo, ya vamos a explicar eso. No te preocupes.